la muerte, desarrollo en las culturas y como rama de la antropología social. La antropología de la muerte estudia cómo el evento de la muerte se integra a la realidad humana, cómo la afecta, la modifica y la condiciona. ¿Qué elementos se construyen alrededor del tema de la muerte socialmente construida? ¿Qué categorías, sentidos y significados poseen los diferentes ámbitos humanos, sociales, culturales, profesionales, en torno a la muerte y el morir? La antropología de la muerte se le conoce también con el nombre de antropotanatología. Y esta debe ir más allá y de adentrarse en el mundo de los significados, de los sentidos, las implicaciones socioculturales de los términos que se usan para referirse a ella, así como la construcción sociocultural de la muerte, de la misma forma que lo ha hecho la antropología de la salud y la enfermedad. Hoy día debemos hablar de una antropología de la salud, la enfermedad y la muerte. Por contradictorio que parezca, una antropotanatología es necesariamente una antropología de la vida para entender cómo un pueblo, sociedad o grupo de individuos entiende la muerte, y debemos analizar cómo entienden la vida, su interpretación de la vida y la muerte, y que define y se refleja en una inmensa cantidad de construcciones y actividades sociales. Existe una ruptura en la forma en cómo percibimos la muerte, particularmente en Occidente. Esta crisis de muerte, como lo llama el escritor Edgar Morin, es una de las problemáticas fundamentales sobre el tema en la actualidad. Negamos, evadimos y escondemos a la muerte, y en ocasiones no sabemos asimilarla y ajustarla y darle su justo lugar en nuestra cotidianidad. Los profesionales y estudiantes que trabajan en estos campos muchas veces deben construirse ellos mismos sus propios mecanismos de defensas, de cargas conceptuales, capacidades y actitudes por la ausencia de una educación para la muerte y de una antropología de la muerte panameña. La relevancia del estudio de la muerte es inherente al estudio de la vida y del ser humano, y es menester destacar que el antropólogo no busca responder directamente a las interrogantes del significado de la vida y de la muerte. El conocimiento y preparación para cualquier evento crítico o bien traumático debería reducir su impacto y así poder manejarlo más eficazmente. Y una pedagogía de la muerte podría ayudar, por un lado, a ofrecer información práctica que podría ser de gran valor para practicantes y profesionales que rutinaria y cotidianamente interactúan con la muerte. Y por otra parte, como ser terapéutica y disminuir el estrés psicológico generado por estas crisis, ofreciendo a los individuos la oportunidad de confrontar y de expresar sus sentimientos acerca de la muerte, y esto para darle un sentido sano y constructivo. Se va entendiendo, señores. Prendan las cámaras porque yo estoy tomando fotografías y les voy a bajar un 1%. Y aquí en adelante yo voy a comenzar a bajar porcentaje. Veo muchas cámaras apagadas. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, profe.
Rommel, Catherine, Arnold, Celeste, Jocelyn, Jennifer, Rigoberto tienen las cámaras apagadas. Eviten que les ponga o que les quite porcentaje. Y ahí hay otros más. Entonces, tenemos una primera dificultad, que es definir la muerte en sí misma, o al menos establecer de ella unos límites claros que nos permita obtener conocimiento específico. La muerte es un concepto socialmente construido que se condiciona el entorno social, viviendas personales y la cultura de un individuo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la muerte como una cesación o término de la vida. En el pensamiento tradicional se habla de una separación del cuerpo y el alma. Entonces vamos a tener una dualidad. Por un lado vamos a tener a Eros como vida y Thanatos significaría muerte. Entonces podremos definir la muerte como la destrucción o el final de algo vivo o muerto. Tenemos dos tipos de muerte. Por un lado, la muerte natural, que se produce a consecuencia de la vejez de un individuo. Y por otro lado, vamos a tener la muerte violenta, que es aquella que experimenta alguien a raíz de un traumatismo contundente, sea esto fortuito o bien provocado por otro sujeto. Entonces, cada cultura, según sus creencias, sus conocimientos, su mentalidad, estructura socioeconómica, costumbres, así como sus inclinaciones y tendencias, van a comprender, asimilar y comportarse ante la muerte de diferentes formas, siguiendo siempre una tendencia, una estructura aceptada y definida por el entorno sociocultural donde se desenvuelven. Y se piensa especialmente en los historiadores de las religiones y antropólogos, que ha sido el miedo a la muerte el principal promotor de la creación, difusión y existencia de la mayoría de las creencias religiosas, de la universalidad de los enterramientos y cultos fúnebres desde el Paleolítico, y hemos heredado en el occidente actual las creencias religiosas de las tradiciones del Oriente Próximo, como la tradición egipcia, la sumerio-acadias, la del tronco cananeo, la sirio-arameo y medo-persa. Y hoy en día, perdón, algunas tendencias orientales han tenido creciente difusión y popularización. Lo vemos, por ejemplo, con el tronco abrahamánico. Tenemos por un lado el judaísmo, donde se habla del Torah, donde hay una frase que dice que fue conducido hacia sus padres. En el Islam, en el Corán, de allá somos y a él regresamos, refiriéndose a la muerte. Y en el cristianismo, Dios no es Dios de muertos, más Dios de vivos. Esto está en, si no me equivoco, en Mateo, no me acuerdo ahorita ni el capítulo ni el versículo. Entonces, la filosofía, el amor, amistad, lo que es filo, por la sabiduría que sería Sofía, se ha preocupado por ser el método discursivo y racional para comprender y generar el conocimiento de la realidad, el ser humano y de la vida, y por lo tanto de la muerte. De hecho, el mismo Platón habla de que toda la vida de los filósofos es un commentatio mortis. En la muerte, la filosofía clásica va a tener varios representantes. Sócrates, el mismo Platón, Aristóteles, Pitágoras, Heráclito,
Desde el siglo I hasta la Edad Media vamos a estar viendo la escolástica cristiana, particularmente en las figuras de Santo Tomás de Aquino y San Agustín. En los filósofos de la modernidad, por ejemplo, Galileo, Francis Bacon, Thomas Hume, René Descartes. En el empirismo, David Hume y John Locke. En el existencialismo vamos a tener a Heidegger. En el racionalismo, Emmanuel Kant. En el pragmatismo, Sander Peirce y William James. Y en la filosofía analítica, Bertrand Russell, Alfred Eicher. Todos ellos han hablado en torno a diversos aspectos de la muerte. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Todos estos que están aquí son todos los que les he estado mencionando. Con relación a la muerte biológica en el ser humano, la biología nos enseña que el morir no es un suceso instantáneo, sino en realidad un proceso acumulativo que se prolonga en el tiempo. La llamada muerte absoluta será el fin de toda actividad biológica, la cual puede tomar mucho tiempo. Vamos a tener tres tipos de muerte. Una muerte clínica, una muerte encefálica, una muerte somática. En la muerte clínica, esto es un estado de pulso palpable, es decir, la muerte aparente. Con reanimación, la muerte clínica es temporal, pero con casi falta total de oxígeno en la sangre, lo que sería anoxia, y muerte tisular, que sería la isquemia. La muerte clínica es entonces un paro cardíaco con duración de varios minutos, sin posibilidades de reanimación. En el caso de la muerte encefálica, es un daño o es el daño cerebral irreparable. Usualmente la reanimación cardiopulmonar está relacionada a la reactivación del cerebro. Y tenemos la muerte somática, que es la etapa final y absoluta, la necrosis con un efecto acumulativo e irreversible. Hay una ausencia irreversible de las funciones bioquímicas y electrofisiológicas del sistema nervioso, incluyendo el tallo cerebral. La muerte total, sin embargo, para algunos investigadores como el doctor en antropología Luis Vincent Thomas, es la desaparición completa de todas las células vivas. Si yo les pongo un ejemplo, una persona que está en coma, ¿qué creen que está pasando con ese sujeto? ¿Creen que exista? No es lo mismo un coma inducido. Un coma inducido, ahí es diferente. Pero, ¿qué pasa con una persona cuando entra en coma? ¿Puede regresar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podrá regresar o no? Yo pienso que sí, profe. ¿Qué tipo de muerte estamos teniendo con una persona en coma? Señores, de acuerdo a las tres que mencioné, la muerte encefálica, a medida que pasa más tiempo el sujeto en una cama, entra un proceso de licuefacción. ¿Han escuchado alguna vez ese término de licuefacción? En ese sentido, el cerebro es como si se comenzara a derretirse. Entonces, el problema es que el familiar piensa que puede regresar cuando ya el cerebro se está dañando. Y desde mi punto de vista, los
el personal de la salud tiene que ser más humano y explicarle a la familia que ya no va a volver, que lo que está viendo en la cama es un cascarón. Entonces, y todo esto también tiene que ver con mucha ignorancia. El asunto es, imagínense una persona que ya no va a volver, que ya no está allí, que lo que usted nada más ve es el cascarón y los gastos que representa para el Estado. Y así hay muchas personas que se encuentran en esa situación en los hospitales. Entonces, no quieren ver sufrir a la persona, pero ¿cómo hacerle entender que la persona ya no está ahí? ¿Entienden? ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Entonces, la psicología, la psiquiatría y disciplinas psicoanalíticas se han ido interesando en la condición clínica psicológica de los moribundos, los cuidados paliativos y de la necesidad de atender la ansiedad ante la muerte para atenuar sus dolorosas consecuencias emocionales y así evitar duelos patológicos y otros desórdenes. El doctor de la derecha, Sigmund Freud, por ejemplo, él estableció la teoría sobre las pulsiones de vida y explica por qué el comportamiento humano está motivado por pulsiones que perpetúan la vida del sujeto: comida, agua, sexo. La sociología y la demografía ajustan la muerte a la naturaleza como una necesidad biológica y evolutiva. Así lo expresó el doctor de la izquierda, Thomas Robert Malthus. Él explica que las epidemias, las guerras, las catástrofes colaboran a mantener el equilibrio endógeno de las sociedades humanas. Y este acercamiento de la muerte fue al menos un comienzo, un desenlace de interesarse sobre los procesos mentales que orbitan alrededor del fenómeno y hoy en día se centra en encontrar sentidos, significados a lo que sería el temor y la angustia. En diversas culturas, una muerte puede ser considerada buena o mala, dependiendo de los parámetros culturales que los individuos establecen para con el difunto. Y uno de los términos del que hay que hablar tiene que ver con el temor. La contundencia de esta realidad infringe de cierto modo un temor inherente en todo ser vivo con relación a la muerte. Los animales reaccionan de forma instintiva y harán todo cuando puedan alejarse del peligro. En el ser humano existe el temor natural a la muerte, pero la respuesta muchas veces ya no es natural. Y las reacciones pueden ir desde el temor instintual hasta la respuesta temeraria, que lo vemos, por ejemplo, con las personas que le agrada el peligro. ¿En qué ejemplos lo podemos notar hoy día? La gente que le gusta el peligro, algún caso en la provincia de Chiriquí o en la República de Panamá o en el mundo. ¿Qué ustedes creen que podría ser? ¿Qué personas les gusta que juegan casi con el hilo de la muerte? Los paracaidistas. Paracaidistas, ¿qué más? Todos los que les gusta la velocidad. Hay los que andan corriendo en moto. En Claro, moto, profe. en carro, por supuesto. Entonces, esta realidad siempre se debatirá entre su perspectiva sociocultural, lo que como sociedad decidimos sobre la muerte, los rituales propios de cada religión y cultura, y lo que personalmente pensamos y decimos sobre este mismo tema. Y existen muchas respuestas ante esta realidad, tantas como personas existen en nuestro mundo. Entonces, la muerte humana
no es solo la descomposición de un organismo viviente, sino la destrucción de una existencia humana. La imposibilidad de expresar ulteriormente la vida personal en el mundo, la imposibilidad de vivir y continuar las relaciones amorosas con las personas queridas. Sin embargo, toda muerte se establece no solo en el ritual que la acompaña, sino también en el pensamiento simbólico que se recrea, ya sea para incorporar el difunto dentro de los antepasados o que éste quede destinado al olvido. De ahí la importancia de hacer los altares de muerte, porque lo que usted no enseñe, el futuro se encargará de olvidarnos. Con relación al nivel concepto de muerte, hay diferentes periodos de análisis. Por ejemplo, nuevamente tenemos a Sigmund Freud y el del señor de la derecha es un brillante antropólogo del siglo XIX, Edward Burner Taylor. Y para los evolucionistas del siglo XIX, la muerte es un suceso más sobrenatural que real. Sostiene que la muerte es un fenómeno que explica dos cuestiones muy importantes. Por una parte, nos permite entender cómo el ser humano ha ido construyendo la religión a través de la veneración de los muertos, pasando del politeísmo al monoteísmo. Y por otra, ha generado la idea de que todo individuo posee un alma. Esto se llama animismo, para lo cual se hace referencia a comprender que cuando algo muere, no necesariamente desaparece, puesto que aunque un hombre, una mujer pueda morir y ser enterrado, su fantasma continúa presentándose a los vivos en visiones y sueños, debido a que su espíritu permanece como elemento protector o castigador del grupo familiar y social. El doctor Freud entendería que la muerte no es un proceso de transferencia del espíritu. Entonces se debe poder explicar el proceso de comprensión de la muerte o pulsión de muerte como un punto central para entender por qué solo pensamos en la muerte cuando se hace visible en primera persona. ¿Se entiende eso, señores? Cuando a alguien se les muere, no se le hace visible en primera persona y tratan de asimilar la muerte. Bueno, yo espero que ustedes no hayan pasado por ese proceso, pero tarde o temprano eso sucederá. Y si ya lo vivenció, trató de comprender. El doctor Freud, él publica a principios del siglo pasado, por allá de 1915, un libro muy bueno que se llama De Guerra y Muerte, temas de actualidad. Y él sostiene que mientras que cuando la muerte se nos es ajena, el sentido de inmortalidad nos permite entender que el mundo gira a nuestro alrededor, que la muerte es un acto cotidiano pero impersonal, ya que nuestro inconsciente no conoce absolutamente nada negativo y por consiguiente tampoco conoce la propia muerte, o a la que solo estamos o que solo podemos darle un contenido negativo. Entonces, nada pulsional en nosotros solicita la creencia en la muerte. La figura que ustedes ven allí es otro brillante antropólogo del siglo pasado, el doctor Evans Pritchard. Para él la muerte en las culturas tribales tiene un significado muy importante dentro de la vida social, organizativa y política de estos grupos, pues es el acontecimiento que permite la sucesión de poder del jefe
o gobernante muerto, ¿quién determinaría el futuro del grupo y territorio? La posibilidad de generar o deslindar alianzas. También es el mecanismo renovador mediante la eliminación de individuos que dejarán su legado, que los demás miembros continuarán en la misma u otra dirección. Y en este punto la religión se torna como eje central para comprender la importancia de los dioses dentro de la política y el parentesco, puesto que la religión puede quizás explicarse mejor como la proyección de la subordinación de los gobernantes en la apropiación de sus dobles después de la muerte. Y en este sentido, el temor a la muerte está acompañado por el temor a los dioses, quienes castigarán el buen o mal comportamiento de los seres humanos. Tenemos un segundo periodo, este señor ya lo conocen, es el doctor Claude Lévi-Strauss, allá de 1955, va a publicar una obra también muy buena que se llama Tristes Trópicos, y él subraya que la muerte no es un hecho meramente natural, ya que está ligada al espíritu, a la función social de roles, al temor de los dioses. Y la muerte en este sentido es algo más. El ser humano no vive y muere de forma simple. Es un acontecimiento cargado de símbolos, de emociones, y dependiendo del impacto, por el apego, perdurará como un recuerdo, como una referencia, como una fuente de bendición, ahí lo vemos en los santos, o bien de maldición. Entonces, la muerte está ligada a la vida cultural y social de todos los individuos, de sus creencias sobre el cultivo, la familia, los mitos, la religión, etcétera. Y es por ese motivo que todo proceso mortuorio es también un constante de repensarse a sí mismo dentro del grupo al que uno pertenece. Y de esta forma el doctor Claude Lévi-Strauss permite generar la idea de que las sociedades primitivas o antiguas o cualquier sociedad en general no son estáticas ni mucho menos ilegibles sobre sus propios conceptos sobre la muerte misma, sino más bien que la muerte es en cierta medida una forma de mantener viva la cultura a lo largo de los años. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda por el momento? También el señor que está en el centro de la foto, ya lo conocen, es el doctor Clifford Geertz, brillante doctor en antropología en los años 70 en su búsqueda de los significados ocultos dentro de la cultura y en sus ya famosos estudios sobre la religión. Él encuentra que la muerte conlleva a pensar las diferentes consideraciones simbólicas que la representan, de manera que lo que un pueblo valora y lo que teme y odia están pintados en su cosmovisión, simbolizados en su religión y expresados en todo el estilo de vida de ese pueblo. Y de esta forma, la muerte no solo es un ritual que hay que seguir como algo tradicional, que hay que llevar a cabo, sino más bien que la muerte conlleva a simbolizar las acciones de los individuos, de los muertos o no, de cómo se convierte en un elemento de reconocimiento frente a los grandes dilemas de la vida social y de cómo los más mínimos detalles o sentimientos traen consigo la valoración de los individuos frente a su grupo. En la muerte, y lo hemos estado viendo, los símbolos tradicionales tienden a endurecer a los individuos
frente a la pérdida social y también a recordarles sus diferencias. Tienden a poner énfasis en los grandes temas humanos de la mortalidad y el sufrimiento inmerecido. Y de esta forma, la muerte como hecho tiene más significado dentro de las relaciones sociales de los individuos, lo que serían los vivos, que el propio muerto. Y finalmente vamos a tener un tercer periodo en torno a la muerte. Del lado izquierdo, la doctora Nancy Shepherd Hughes. Ella en los años 90, particularmente en el año de 1997, va a publicar un libro que se llama La muerte sin llanto, y esto sobre la muerte infantil en Brasil, y que nos sumerge más allá de la muerte del cuerpo o del espíritu humano. Nos acerca a pensar aquella olvidada concepción de la naturaleza como parte de nuestro ser. Y ella sostiene que al morir el hombre, muere también con él su espacio, su lugar y a la inversa. De aquí que para Shepherd Hughes, al estudiar la muerte, se debe considerar la historia y las condiciones sociales y productivas y los sujetos, refiriéndose al poder, y su sistema simbólico, ahí relacionado a la muerte. El de la derecha es otro doctor en antropología, el doctor Maraouye, que él propone la importancia de volver a los ritos como elementos constitutivos de la interpretación cultural. Insiste en que la muerte como ritual es un estadio que configura la posición del otro, es decir, cuando un individuo muere, queda el recuerdo no del individuo en sí, sino de lo que el nosotros establece para formular su recuerdo, de una relación, no de la asignación a una categoría esencializada. Entonces, la actividad ritual tiene por fin como objeto también el tratamiento, lo que es la interpretación y el dominio del acontecimiento. El acontecimiento es la enfermedad, la muerte, el accidente, el hecho fortuito. Es decir, se trata de circunscribir el surgimiento de un otro completamente diferente, de situarlo y de reducirlo progresivamente a lo ya conocido y en la medida de lo posible a lo mismo. En todos esos casos, la identificación supone un establecimiento. Y es importante considerar las reflexiones de Auger, puesto que aparecen dos nuevas categorías conceptuales, lo que es la memoria y el olvido. Y en este caso, la muerte implica configurar la historia personal de quien ha partido, de situarlo dentro de la memoria colectiva o de que permanezca como sujeto anónimo, perdiéndose, como dice este escritor, en el mar del olvido. Y uno de los mayores logros de la antropología y de todos los investigadores que he mencionado ha sido el de balizar y describir no la uniformidad, sino la diversidad extrema de los modos en que los sujetos, los individuos y las comunidades afrontan el hecho de la muerte. Lo cual, en palabras de dos investigadores, Huntington y Metcalfe, con los que comienzan un maravilloso libro titulado Celebraciones de la Muerte, ellos los terminan de plantear de la siguiente manera, en forma de pregunta: si podría existir algo más universal que la muerte. Sin embargo, qué increíble gama de variedades de respuesta evoca. Los cadáveres son incinerados o enterrados con o sin sacrificio animal o humano. Son preservados por la técnica del saumerio
el embalsamiento o la aplicación de otros aderezos. Son deglutidos en crudo, cocinados o descompuestos. Son ritualmente abandonados, son desmembrados y tratados de esas formas y de muchas otras. Los funerales son ocasión de encontrar a gente que a usted le puede caer bien, o de evitar a otras personas, o de celebrar una fiesta social. Puede ser de luchar o de celebrar orgías sexuales, de darse al llanto, a la risa. Todo ello en 1000 combinaciones distintas. La diversidad de las reacciones culturales es buena medida del impacto universal que tiene la muerte, pero nunca se trata de una reacción desatada al azar. Siempre serán reacciones significativas y expresivas. ¿Dudas? ¿Dudas, señores? ¿Vamos bien? No se queden callados. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Voy a hablar entonces de la muerte y de las culturas. Voy a empezar particularmente con Grecia y así sucesivamente iré con todas las civilizaciones o una buena parte de las civilizaciones de este planeta. En Grecia se tiene como lema la muerte oscura. En la antigüedad griega el ser humano se veía a sí mismo como un ser subordinado a los dioses y estaba bajo el fatum. El destino humano depende de los caprichos divinos, y lo que ven ustedes ahí en la fotografía, tanto de arriba como de abajo, son las moiras o parcas que pueden cortar el hilo de vida en cualquier momento bajo capricho u obedeciendo algún mandato superior. Las moiras tienen 3 tareas fundamentales. 1, lo que es asistir al nacimiento de cada ser mortal. 2, sería hilar el destino y guiar el futuro. Y un tercero que sería determinar la muerte. No sé si ustedes logran ver allí un caballo y atrás un carruaje, y sobre ese carruaje un altar sobre el cual se encuentra un cadáver. ¿Lo logran ver? Sí. Entonces, así como lo es la sepultura y el rito funerario, ambos son actos de duelo y mortificación. Los griegos también consideraban y categorizaban al muerto en antepasado, en el que existe una tradición entre la vida y la muerte. Los amigos y familiares recuerdan a sus difuntos por medio de ceremonias, rituales y objetos que se llevaban a cabo en celebraciones fúnebres. Todas estas celebraciones surgen por la mera necesidad del individuo que no quiere ni desea dejar de existir después de la muerte. Entonces, existen diferentes prácticas funerarias, entre las cuales se pueden señalar la incineración, la inhumación. La incineración consistía en reducir el cadáver a cenizas, y la inhumación es enterrar el cadáver del difunto. Como elemento esencial de las celebraciones fúnebres en la antigua Grecia era regar el vino como signo constituyente a la sangre, así como también el uso de aceites, de cremas, también de ungüentos, y además se sacrificaban ciertas especies de animales para rendir honor al difunto. Además del riego del vino, era necesario el uso del fuego en dicha celebración, pues en las libaciones, por ejemplo,
el regar el vino sobre el fuego, este crecía apresuradamente. Entonces, los griegos, gracias a la gran influencia que tenían de la religión, consideraban el fenómeno de la muerte no como la muerte de una persona, sino más bien como un cambio de vida, un cambio eh, en la existencia de los seres humanos. Y gracias a esa manera de pensar y concebir a la muerte de tal manera, el culto o la tradición del culto a los muertos pervivió particularmente en Europa. Acuérdense que ya yo les había mencionado que el culto a los muertos viene como tal desde los neandertales y ha pervivido hasta la fecha. No hay que pasar por desapercibido que las civilizaciones más antiguas, y tal es el caso de los griegos, tomaban muy en cuenta que al momento de que una persona muriera, inmediatamente pasaba a formar parte de los antepasados de una cierta comunidad, familia. Entonces, eh, para ellos, la muerte era una total transformación del sujeto, pues este dejaba de estar presente físicamente en la vida de sus familiares y parientes, y aunque no estuviera físicamente, pasaba a ser una figura de un personaje cuya presencia aún seguía tanto emocional como sentimentalmente presente, ya que el difunto quedaba insertado en la memoria de sus más allegados para siempre. Entonces, es por ello que los griegos llevaron a cabo una especie de construcción sobre la muerte en cuanto a la prevalencia en su existencia. Trataron de inmiscuirse en la socialización con ella, tenerla como la concepción del resplandor de una vida, así también elevarla a un cierto grado de civilización y así poco a poco convirtiéndola en un ideal de vida. ¿Alguna duda por el momento? Creo que alguna vez leyeron la mitología de Homero, esto particularmente en el colegio. Y en esa mitología hay que atravesar el río de Estigia, se cruza en la barca del Caronte. Caronte es el de la imagen inferior y superior derecha. Se coloca bajo la lengua de los cadáveres una moneda, pastelillos de miel para el señor de la izquierda, que es el Cerbero, que es el guardián de las puertas de Hades. Luego hay que pasar con los jueces del infierno, que son Minos, Rada y Aco, y tener esta cita con uno de los semidioses, Himnos, la muerte como el sueño eterno. Y escondidos en las extrañas de la tierra y gobernado por el dios Hades y su esposa Perséfone, el inframundo era el reino de los muertos, un lugar oscuro donde iban las almas. Va a estar dividido en dos zonas principales. Por un lado vamos a tener el Tártaro y por el otro el Erebo. Y según Homero, el inframundo es un lugar oscuro donde solo habitan las sombras, nada es real ahí. La existencia de fantasmas, si se puede llamar así, es simplemente como un sueño miserable. Según Virgilio, eh, un barquero anciano llamado Caronte lleva las almas de los muertos desde el mundo de los vivos al mundo de los muertos, cruzando el río Aqueronte y Estigia,
llegando a las puertas del infierno. Caronte solo recibe en su barco aquellas almas que tengan una moneda debajo de sus lenguas para pagar el pasaje cuando murieron y que fueron enterradas debidamente. En la puerta, como les dije, está vigilando Cerbero, ese perro de 3 cabezas que permite entrar a todos los espíritus o almas, pero no permite que salgan. Entonces, como les mencioné, aquí tenemos otra representación de ese infierno. Acuérdense que también hay un paraíso en el infierno con los griegos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese infierno? Ese paraíso, perdón, con los griegos. ¿Nunca leyeron a Homero en el colegio? No, profe. Los campos elíseos. Y ahí, bueno, ahí tienen a los 3 jueces nuevamente. Y estos jueces, Radamante, Minos y Aco, decidirán y enviarán a las almas malvadas al tormento eterno y a las buenas a los campos elíseos. Van a haber ríos del inframundo. Como les mencioné, todas las referencias hacen mención al oscuro y frío de este lugar, que era regado por los arroyos de 5 ríos infernales: el Estigia, el Aqueronte, el Cosito, el Flegetonte y el Lete. Estigia era el límite entre la tierra y el inframundo, al que rodeaba 7 veces. Y el río Estigia es el río del odio y de los juramentos inquebrantables. Los dioses son comúnmente representados haciendo juramentos junto a sus aguas. El río Aqueronte es el río del dolor y pena, era negro y profundo. El río Cosito era el río de la lamentación y quejidos de dolor. El río Flegetonte es un río de fuego que posiblemente conducía al Tártaro. Por él corría fuego que ardía, pero que no consumía combustible alguno. Y finalmente el río Lete, que es el río del olvido, de donde las almas muertas debían beber para que pudiera olvidar sus vidas terrenales en preparación para una posible reencarnación. ¿Dudas? Espérenme un momentito. ¿Alguna duda? Cámaras prendidas, Natalia, Harold, Juan, y hay un montón. Nada más tomo foto y va a falta hoy. Por más que usted esté allí. ¿Dudas? Voy ahora con Egipto. No, profe, no hay dudas. Con Egipto, ahí se tiene como lema: muriendo para vivir de nuevo. En esta gran civilización, ellos creían que en la vida después de la muerte, pensaban que el alma del difunto viajaba al más allá. Cuando una persona moría en el antiguo Egipto, su cuerpo se conservaba por medio del proceso de la momificación. Ahí estamos viendo cada una de las etapas de la momificación. Pero solo los egipcios más ricos, además del faraón y su familia, podían encargar su momificación, ya que era un proceso muy costoso, además de largo.
La momificación tardaba 70 días en ser finalizada. Y el proceso de momificación se llevaba a cabo 2 o 3 días después de la muerte. El cuerpo era llevado a los embalsamadores, quienes trabajaban a orillas del Nilo, ya que necesitaban agua en abundancia. Se colocaba al difunto sobre una mesa de piedra o de madera e incluso de alabastro, cuyas patas y su decoración tomaban la forma de león. También se empleaban otras más pequeñas para depositar los órganos del difunto. Se lavaba el cuerpo y se procedía a la extracción del cerebro. Se hurgaba con un hierro al rojo vivo por la nariz hasta que el cerebro se derretía y se iba extrayendo poco a poco. A continuación, los órganos internos, el estómago, los intestinos, los pulmones, el hígado, y estos se extraían a través de un pequeño corte que se hacía en el costado. Y hay que tener en cuenta que eran verdaderos conocedores de la anatomía humana los que realizaban estas labores. Y una vez extraídos, los envolvían en un paño de lino y se introducían dentro de los 4 vasos canopos, que son estos que ustedes ven en la imagen superior derecha. Voy a regresar a la siguiente imagen. Entonces, y estos vasos canopos estaban bajo la protección de los 4 dioses especiales, los que eran los llamados hijos de Horus. En estos vasos se colocaban, por ende, el estómago, el intestino, los pulmones y el hígado. El corazón se dejaba dentro del cuerpo porque no debería separarse de su cuerpo, pues era el lugar donde residían los sentimientos, la conciencia y la vida. Una concepción curiosamente muy parecida a la que había en Mesoamérica. A continuación, el cuerpo era cubierto con natrón, que era una sal que lo desecaba. Hay que decir que el secreto de la momificación es la sal, no hay otro, y especialmente la sal del Nilo. Es una sal especial que tiene 2 isótopos más que la sal normal. Por ello, el resultado era perfecto al absorber más agua. Y este tratamiento duraba entre 35 y 40 días, de forma que el cuerpo, al estar totalmente deshidratado, ya no se descomponía. El cuerpo se rellenaba utilizando limo o serrín procedentes del Nilo o especies. Después se cosía y a veces lo cerraban con lino, una placa de cera o, tratándose de un rey, con una chapa de oro. Se lavaba con agua y se ungía con bálsamos aromáticos y ya se podía vestir al difunto. Una vez realizados todos estos pasos anteriores, el cuerpo se envolvía en vendas de lino, impregnadas a veces en resina, mediante un ritual muy estricto. Mientras se realizaba este proceso, un sacerdote que portaba una máscara del dios Anubis recitaba las fórmulas de encantamiento correspondientes. Los vendajes aplicados a las momias se untaban con resina para una mejor sujeción, conservación. Se empezaba vendando los dedos uno por uno, las extremidades y por último el resto del cuerpo. Los brazos podían ponerse estirados a lo largo del cuerpo o se cruzaban en el pecho en posición osiriaca y se terminaba con la cabeza. Entre los vendajes se introducían amuletos y tiras de lino que recogían
textos del libro de los muertos. Sobre el pecho se colocaban un escarabajo alado y las imágenes de los 4 hijos de Horus, los dioses protectores de los órganos internos. Entonces, la cabeza de la momia se cubría con una máscara pintada y en el caso de las momias reales, la máscara funeraria podía ser de oro, como la encontrada en la momia de Tutankamón. Finalmente, la momia se introducía en uno o varios sarcófagos de madera o de piedra que se encaban unos con otros y se entregaba a la familia para comenzar los rituales funerarios. Entonces, tras preparar, era necesario que una sacerdotisa reanimara simbólicamente. A esto se le llama el ritual de la apertura de la boca. Era dirigido por un sacerdote, quien pronunciaba un hechizo y tocaba a la momia o al sarcófago con una suela de cobre o piedra. Esta ceremonia servía para asegurarse de que la momia pudiera hablar y respirar en la otra vida. Del mismo modo, el sacerdote podía recitar hechizos para reanimar los brazos, las piernas u otras partes del cuerpo de la momia. Además del ritual de la apertura de la boca, a muchas momias se les enterraba junto a algún tipo de literatura funeraria para que la llevaran a la otra vida. La mayoría de esta literatura consistía en una lista de hechizos e instrucciones para navegar hacia la otra vida. Durante el antiguo imperio, solo el faraón tenía acceso a este material, al que los expertos se refieren como los textos de las pirámides, textos que ayudaban al faraón en la otra vida. El faraón Unis fue el primero en usar esta colección de hechizos, ya que aparecen grabados en las paredes de la pirámide y en algunos de sus sucesores. Lo vemos en lo que es la imagen inferior derecha. También se han encontrado algunos de los hechizos de los textos de las pirámides en cámaras funerarias de oficiales de alto rango y en muchos ataúdes que datan del primer periodo intermedio de Egipto y el Imperio Medio. Y en esa época los textos evolucionaron hacia lo que los estudiosos llaman los textos de los sarcófagos. Y en este periodo los nobles y algunos egipcios sin parentesco con la realeza empezaron a tener acceso a la literatura funeraria, que más tarde evolucionaría hasta dar lugar al conocido Libro de los Muertos. En tiempos del nuevo imperio, cualquier egipcio que pudiera permitirse un libro de los muertos disponía de los hechizos e instrucciones necesarios para llegar a la otra vida sano y salvo. Esta es la deidad de la muerte en Egipto. ¿Cómo se llama? ¿Quién es él? Anubis, profe. Ese sí es Anubis. Entonces, él va a tener 4 funciones primordiales. Va a ser embalsamador, va a ser protector de tumbas, va a ser guía de almas, y también como se ve en la gráfica esta, en la imagen inferior, ¿qué ven ustedes allí? También está representado acá en la imagen inferior. Ahí está Anubis. ¿Qué está haciendo del lado
Es la imagen inferior, parte izquierda. ¿Qué está haciendo Anubis? Está como guiando. Háganse cuenta, y al lado del que hay. ¿Y logran apreciar la foto? La necrópolis del desierto. Y la mayoría de las tumbas egipcias tienen inscripciones a Anubis. Como la otra tarea, que es embalsamador, se le conoce como aquel que está en el lugar del embalsamamiento o embalsamiento. Y Miut. Entonces, Anubis estuvo asociado con la momificación. También se le llamó quien preside el pabellón de los dioses, el Kantiche Netjer, en el que pabellón podía referirse al lugar donde se embalsamaba o la cámara funeraria del faraón. En el mito siriaco, Anubis ayudó a Isis a embalsamar a Osiris. De hecho, cuando emergió el mito de Osiris, se decía que tras morir sus órganos fueron ofrecidos como regalos a Anubis. Y con esta relación, Anubis se convirtió en el dios patrón de los embalsamadores durante los ritos de momificación. Y ustedes ven las gráficas, tanto anteriores como estas, donde son ilustraciones del libro de los muertos, donde muestran a veces al sacerdote con máscaras de chacal, soportando en una forma vertical la momia. Aquí lo podemos ver también. Entonces, como peso del corazón, una de las funciones de Anubis es que él es considerado el guardián de la balanza. La escena crítica que muestra el peso del corazón en el libro de los muertos, y muestra a Anubis realizando la medida que determinaría si una persona era digna de entrar en el reino de los muertos. El inframundo allá era conocido como Duat, y al pesar el corazón del fallecido contra la pluma de avestruz del Mat, que el Mat es la verdad, Anubis dictaba el destino de las almas. Las almas más pesadas que la pluma serían devoradas por Amit. Un alma más ligera ascendería a la existencia celestial. Y finalmente, como guía de almas, durante la época faraónica tardía, hablamos por allá entre el 600 y 300 antes de la era presente, Anubis era representado guiando a los individuos a través de los límites del mundo de los vivos a la otra vida. Aunque Hathor realizaba a veces una labor similar, era un rol más común de Anubis. Los escritores griegos del periodo romano de la historia egipcia designaron esa función como psicopompo. Acuérdense que psicopompo es un acompañante, un guía de almas, y que usaron para referirse a su propio dios Hermes, que tenía esa función en la religión griega. Y el arte funerario de ese periodo representa a Anubis guiando a hombres y mujeres vestidos en ropas griegas en presencia de Osiris, quien hace tiempo había sustituido a Anubis como gobernante del inframundo. ¿Alguna duda con Egipto? Voy ahora con la India. Ahí ellos tienen como lema la muerte no como el final de la existencia. Hay un fragmento muy del Prayapati donde la muerte dijo: ¿cómo voy a ser capaz de llevarme un esposo del lado de su esposa? ¿Cómo voy a arrancar un infante del pecho de su madre?
o cómo enfrentar el pecado de este trabajo sin corazón. Prayapati hizo un gesto para que se callara la muerte y dijo: tú estás más allá del pecado y la virtud. Tú no serás tocada por el pecado. Y la gente te llamará a través de su propio karma. Los seres humanos serán víctimas de su propio comportamiento, bueno o errado, y tú solo los liberarás del dolor, le darás paz después de la tormenta y un nuevo nacimiento a partir de uno anterior. Pero la muerte le dice a Prayapati: cuando las esposas, hijos e hijas, madres y padres estén en medio del dolor, ¿cómo voy a presenciar estas dolorosas escenas? Y Prayapati, que es el creador, le dijo a la muerte: entonces te quitaré la vista, y ahora en adelante serás ciega. Y dice la muerte: y sus llantos y lamentos, los desgarradores lamentos de hombres y mujeres. Y Prayapati le dice: entonces serás sorda, ninguna voz llegará a tus oídos. Por lo tanto, en la civilización hindú, la muerte es ciega y es sorda. Las enfermedades son guiadas de la mano de aquellos que han convocado su propia karma. La muerte es inocente. Y al igual que muchas otras religiones, el hinduismo niega la finalidad de la muerte y tiene su propia respuesta a la eterna pregunta de la humanidad: ¿qué viene después? Los hindúes son enseñados a considerar la muerte como el fin de lo físico, el cuerpo material o de anta, y no como el final de la existencia. La muerte es opuesta al nacimiento, no a la vida. Es un intervalo entre vidas y es un pasaje hacia la próxima vida, hasta la liberación final del moksha o moksha o mukti, de los ciclos de vida y la muerte. El ser humano está destinado a una repetición interminable de renacimientos y los textos imponen ver la muerte con ecuanimidad. La vida y la muerte no son vistas como entidades de polaridades opuestas, se consideran facetas de un mismo ciclo interminable. Entonces, ellos hablan del proceso de la reencarnación que comienza con la muerte del cuerpo físico. La persona se separa de su buloka, el cual ha sido el hogar terrenal de su alma cuando está vivo, y ahora esa entidad pasa al mundo astral temporal para completar su continuidad. Y ese mundo o este mundo intermedio, o que también se le conoce como Antarloka, se subdivide a su vez en cielo, infierno y un mundo de espíritus intermedio o pretaloka, donde la mayoría de las almas permanecen esperando su transición al cielo o al infierno antes de renacer. Los cielos y los infiernos no son sitios de dicha o condena eterna. Es solo una etapa donde el alma del individuo disfruta o sufre las consecuencias de sus buenos o malos actos. Según la opinión de algunos, el hecho de que un alma vaya al cielo o al infierno no solo depende de su balance kármico, sino también de sus últimos deseos al momento de morir. Perdón. Y estos tendrán una poderosa influencia en la creación de su próxima vida y determinar el lugar donde renacerán.
En la cultura popular es muy común encontrar lo que ustedes ven del lado derecho. Esto se vende sobre todo en bazares y en las ferias de las villas. Se tratan de coloridos pósteres donde se le da mucha atención al lo que es al estado de éxtasis celestial del alma en su relación con los dioses. También son representados en esos carteles las torturas de los 28 infiernos. Se destacan con coloridos o con colores muy llamativos y una gran riqueza de detalles. Los castigos para las fechorías parecen basarse en el principio lex talionis o ley del retaliación, ojo por ojo, diente por diente, que al parecer esto no solo se limita al Antiguo Testamento, sino que también tiene un lugar en el concepto del hinduismo sobre el infierno. Esta es una representación del infierno hindú. Aquí, por ejemplo, el infierno reservado para los que han comido carne, animales y aves durante toda su vida. Eso quiere decir que la mayor parte de nosotros que estamos aquí iríamos al infierno hindú. Serán masticados en carne propia. En el infierno, para los adúlteros, tendrán que abrazar una pareja hecha de hierro al rojo vivo. La casta también sigue al alma hacia el infierno, aunque con un pequeño revés. El castigo para los pecadores de las castas más altas, especialmente los brahmanes, es más severo que para los de las castas inferiores, debido a que se espera muy poco de ellos en asuntos de moral. Así que, por ejemplo, los tomadores de bebidas alcohólicas de las castas superiores son obligados a beber hierro fundido. Un brahman que haya tenido relaciones sexuales con una mujer de una casta inferior será arrojado a un infierno con excremento, orina, sangre y flema. Los brahmanes que cacen animales silvestres pasarán a un infierno donde los dioses de la muerte cortarán sus extremidades una por una. Lo que es más sorprendente acerca de la tradición hindú es la importancia de la familia y los lazos familiares aún después de muerto. Al morir inmediatamente se llevan a cabo rituales a diario para ayudar al espíritu, el cual se encuentra confuso y desorientado, a separarse de la tierra y así romper todos los lazos con su existencia previa. El 10º día, por ejemplo, se ofrecen lo que son pindas o bolas de arroz o harina que simbólicamente reconstituyen miembros específicos hasta que el cuerpo astral se completa al 13º día. Adicionalmente, periódicamente se realizan rituales y sacrificios en los hogares en ciertas épocas del año que se llevan a cabo por el bienestar de los espíritus ancestrales, cuyo objetivo es mantener el lazo entre los vivos y los muertos. De hecho, por las siguientes 3 generaciones, la familia se mantiene activamente responsable por el bienestar del alma del difunto, mitigando su dolor si está en el infierno y empujándolo a niveles superiores hacia el renacimiento si está en el cielo, y finalmente hacia el moksha o moksha, que significa la liberación de los ciclos de vida y muerte. En el marco del hinduismo, Yama o Yama, adelante, dígame. Profe, tengo una pregunta con respecto a lo que usted dijo de que en la
tradición hindú, pues nosotros somos pecadores por comer carne. Pero ¿cómo sería el hecho de que si un hindú, pues, se casara con otra persona que no fuera de su religión? Igual O sea, forma, ¿habría algún tipo de tradición de purificación o algo así? ¿O no existe tiene que ser? y va para el infierno, porque eso, o sea, en el reglamento de ellos, yo no me quiero imaginar eh, creo que es una actriz que se casó con un cantante. A mí me llamaba la atención porque ella es brahman, ella es de la clase más alta hindú y se está casando con un muchacho de Estados Uno de los Unidos. Jonas. ¿Ah? Ya tienen hasta un hijo. Ajá, bueno, él es un cantante de Estados Unidos. El asunto es que hacen primero un ritual por la iglesia de él y luego un ritual por la iglesia, por el hinduismo, ¿no? Pero a mí lo que me da risa de todo esto es como hay plata de por medio, ahí no le vieron nada malo. Pero sí le ven mal que un brahman ande con un vaishya, por ejemplo. Ni se diga las otras clases más bajas en esa sociedad, porque ahí las castas sí están bien marcadas. Entonces, al final, ella debe ir para el infierno, hindú. Pero obviamente ya ella, yo no sé hasta dónde, bueno, hasta dónde se casó, ella siguió con la práctica, ¿no? Después de eso puede que haya sucedido otra historia. ¿Dudas? Ustedes ven que ellos no matan vacas, para ellos los animales son sagrados, aunque se estén muriendo de hambre, porque Profe, y el pollo. nada de eso. Ellos tienen mucho respeto por los animales. Entonces, y es un país. Vas para la cárcel, vas para directito a la cárcel si es que no te terminan matando. Entonces, en el marco del hinduismo, Yama o Yama es el dios de la muerte y justicia del alma, es el señor de los espíritus de los muertos y guardián del inframundo. Yama, el dios de la muerte, es quien determina la justicia que cada alma recibirá y su camino después de morir. Se cree que Yama fue el primer humano en morir, por lo que tiene la tarea de presidir dónde descansarán los muertos. En la literatura también lo conocen con el nombre de Dharma, que en una traducción aproximada significa orden cósmico, ya que se dedica a mantener la armonía. Según los Vedas, que son los antiguos textos hindúes, existe un libro del destino donde se registran los registros de las acciones de cada persona durante su vida. El nombre Yama o Yama significa gemelo en sánscrito védico y en algunos mitos hindúes tienen una hermana gemela llamada Yami, que es la diosa madre. Son de las deidades más antiguas y consideradas muy sabias. Sin embargo, su posición está por debajo. Obviamente que los dos dioses principales son Shiva y el señor Vishnu, señor Shiva y el señor Vishnu, que son los dioses supremos. Incluso Ganesha está por arriba, incluso de Dharma. Entonces, llevar un registro de las acciones de toda la humanidad es una tarea de enormes proporciones, por lo que Yama tenía varios ayudantes. El más notable es Chitragupta, que guarda el libro que registra las acciones de la humanidad. Lee libros sobre las virtudes y pecados del alma del muerto, y el dios de la muerte decide su destino.
Las mejores personas pueden llegar a entrar al Pitris, que es el paraíso hindú. Las almas malas terminan en uno de los muchos infiernos y los moderados son enviados de vuelta a la tierra para trabajar en conseguir otra oportunidad en Pitris, donde si tienen suerte se reunirán con sus antepasados. No importa cuál sea su destino, la mayoría de los hindúes no están muy interesados en la idea de morir y han ideado numerosas formas de evitar a Yama. Voy a leerles un fragmento que ojalá que ustedes lo puedan leer. Es de la mitología del Mahabharata. Esto se encuentra en internet. Búsquenlo, el Mahabharata. Y tenemos escenas en las partes superiores donde hay un pasaje donde Krishna aconseja al rey Yudhishthira. Dice Krishna, en este mundo vivimos solo por poco tiempo. La muerte es algo inmanente, puede que venga en pleno día. Profe, no se le oye. Tuvo problema con la conexión.